Amada iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Hi Church. ¿Por qué se hablaba en inglés? Dame un segundo. Vamos a hablarlo. ¿Por qué se traducía? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gloria a Dios por eso. Seguimos con una serie de que veníamos viendo, no sé si está ahí, es Intimidad con el Amado. Amén. Todos los miércoles estuvimos viendo estas palabras y el primer miércoles fue beneficios y recompensas. Al siguiente miércoles Matu nos hablaba acerca de la transformación y hoy Dios nos quiere hablar acerca de la revelación. Amén. ¿Le parece si oramos primero? Si me acompañan ahí en una oración. Papito, te amamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por todo lo vivido en este culto, papá. Gracias por lo que estás haciendo, pero aún así te pido, Espíritu Santo, que sigas haciendo, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones. Espíritu Santo, sabemos que vos sos aquel que trae la verdadera revelación, por eso te pido, Señor, que me llenes de gracia, Señor, para poder compartir, Padre, de lo que pusiste en mi corazón. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, hoy me toca de la revelación, ¿vale? Y la revelación es la manifestación que Dios ha hecho en los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Es la manifestación por la que Dios hace conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer. Y me gusta porque Dios, aún así, siendo Dios, nos quiere ayudar a mostrarnos, ¿no? Hay cuestiones que nosotros, como dice acá en el mensaje, nosotros no podríamos hacerlo. Y Dios nos da ahí como ese empujoncito para que descubramos aquellas verdades que no podríamos entender. Se nos quita. Yo en estos días pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo hace Dios en realidad para iluminarnos de esta manera? Y yo pensaba como que se nos quita como un velo de que no nos permite ver ciertas cosas que son necesarias, cuestiones que Dios nos quiere revelar, propósito, nos quiere hablar acerca de nuestras vidas, pero como que ¡paf! Es de un momento al otro aparecen. El pastor ayer estábamos en la red y él hizo así. No lo voy a desenchufar porque iba a ser un lío bárbaro. La cara. Yo sabía que iba a pasar esto. Y el pastor hacía esto. En realidad él desenchufó todo y se apagó todo en un momento. Y después volvió a encenderlo y se prendieron lo de las luces. Muy bien así. Y fue increíble porque muchas veces es eso. No lo esperamos. Es un momento que no, quizás no estamos preparados. O quizás un momento que no estamos preparados, pero Dios nos lo revela. Y se nos enciende como esa lámpara, esa luz. Y decimos, así era la cuestión. Eso es. Así que bueno, no nos vamos a volver muy místicos hoy, pero lo que sí Dios ponía en mi corazón es como a empezar a comprender principios del cielo. No sé si les pasa como a mí, yo quizás muchas veces soy racional en muchas cuestiones, pero para los que estudiamos es un gran defecto porque simplemente nos hace que nos replanteemos un montón de cosas necesarias, pero cosas innecesarias también, y muchas veces nos juega en contra porque nos metemos en cuestiones que no valen la pena. Amén. Pero Dios también nos muestra de esta manera. Muchas veces cuando queremos ir un poquito más, ¿saben qué? Dios se va a revelar un poquito más, un poquito más y un poquito más. Así que yo tengo una palabra que Dios me habló en su momento y la repito, que es: el que busca, encuentra. Y si lo buscamos a Dios, sigue hablando. ¿Cuántas veces la hemos leído? Pero lo lindo de la Biblia es esto. Lo lindo del mensaje de la palabra de Dios es que no caduca. Es que siempre tiene algo, un misterio ahí entre cada palabra. Eso que nos introduce y Dios nos sigue hablando. Pero Lucas afirma que Pablo creció en Jerusalén, que estudió a los pies de muchos de lo que serían considerados los primeros rabinos del judaísmo normativo y llegó a ser miembro del consejo, del Sanedrín en ese tiempo. El libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 54, vemos cómo se encontraba un joven Saulo, ¿no? Cuando apedraban a Esteban. Los que no saben, Esteban era un cristiano y Saulo en ese momento perseguía a los cristianos, estaba a la búsqueda
persecución de la iglesia y él era uno de los que encabezaban. La Biblia acá dice que era joven y en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los encarcelaba. Ese era Saulo del que estamos hablando. Pablo era un judío de la diáspora, miembro del partido de los fariseos, que experimentó en realidad una revelación de Jesús cuando vuelve, ¿no? Y ¿saben qué? Se encontró con Jesús. Recién estamos hablando de una persona que perseguía, encarcelaba, estaba a favor de que maten, ¿no? Pero se encontró con Jesús. Luego de esto, él tuvo una experiencia, viajó por todo el imperio romano de Oriente, difundiendo la buena nueva de que Jesús pronto regresaría del cielo y daría un paso al reino de Dios, al reino. ¿No? Él evangelizó puntos claves, ciudades enormes como eran Antioquía, Corintio, Éfeso, Roma, ¿no? Y al final y al cabo terminó siendo una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo. ¿Saben qué? Es algo muy loco. Recuerden lo que hablábamos hace un ratito y la persona que estamos hablando ahora. Algo pasó en el medio. ¿Saben qué? Pablo estaría dispuesto a dar su vida por Jesús. Yo no te lo voy a ver si cada uno de los que estamos acá levántese, no. A ver si estaríamos dispuestos. Pero él sí. ¿Y saben cuál fue la gran diferencia? Es la revelación. Algo pasó. ¿Saben qué? Esto es locura. Esto vos se lo contás a cualquier persona en la calle. Esto es loco. Pero estamos locos, ¿no? Así que díganme si algo no pasó con él. ¿Qué pasó? Ahí en su encuentro, cuando se tumba, algo pasó. Se encontró. En Hechos, capítulo 9, ahora sí nos vamos a adentrar acerca del texto bíblico. Hechos 9, del 1 al 9. Vamos a ver si están veloces. Hechos 9, del 1 al 9. Vamos a leerlo. No es muy extenso. Vamos a estar hasta las 11, 12 nomás, pero tranquilos. Después hacemos unos perritos y... No. Dice así. Yo leo NBI, pero siempre me peleo con el pastor acerca de estas cosas, pero no importa. Se lo voy a perdonar porque es el pastor. Bueno, se lo voy a perdonar en el nombre de Jesús ahora. Dice, mientras tanto, Saulo... Vamos a darle un segundo más. Esto se llama misericordia. No, mentira. Ahí está, gloria a Dios. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y se lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Vale? Ya les había hecho todo el contexto de lo que pasó, ¿no? No sé si es necesario, pero algo pasó. Decile al que tenés ahí al lado, algo pasó.
Decirle de vuelta, algo pasó. Fue un momento, fue un instante. Yo no sé, él quizás venía hablando con los que tenía ahí atrás, no sé qué, y se encontró, ¿vale? Y explotó todo. Seguramente quizás yo me pongo a pensar acerca de la Biblia y siempre cuando leo intento imaginarme, a ver más o menos cómo fue. Que Dios me lo revele también porque a ciencia cierta no lo sabemos. Pero digo, quizás venía pensando en otra cosa y ¡pah! Se encontró con Jesús. Pero vemos a una historia en paralelo a lo que estaba pasando con Pablo, que es de un tal Ananías, ¿no? En Hechos 9, del 10 al 11, vamos por ahí. Ahí está, dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor. Ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, ¿no? Y realmente Saulo en ese momento se había hecho de una gran fama, ¿no? A lo cual piensa en la locura que Dios le está pidiendo. Le dice, Ananías, anda a la casa de aquel. No, Señor, pero no, anda. Ok, sí. Esto es una trampa, Señor. No sé qué. Una locura, pero ¿saben qué? En esta historia en realidad yo no sé si se le reveló a Ananías. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Que Ananías fue obediente. Fíjense algo, fue obediente. Y Dios lo respalda por ser eso. Déjame decirte que si hay cosas hoy en día que no se te han revelado, hacerlas por obediencia. Porque Dios también nos usa de esta manera. Dice, capítulo 9 del 17 al 18. Lo estoy volviendo loco. Muy bien. Del 17. Ahí vamos, ¿eh? A la cuenta de 11, 10, 9. Vale. Hechos 9 del 17 al 18 es muy cortito, pero se los leo, si no parece. Ahí está. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció. Esperen que esto se está manifestando. Dice, se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. No, ya ahí ya estamos viendo un poco del fruto de la revelación. Yo creo que quizás en esos días que estuvo pensando, yo creo que en esos días fueron 3 días que dice que la palabra dice no comió ni bebió nada. O sea que yo creo que esos fueron días como de recapacitar, ¿no? Como de ir pensando. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que se le reveló o no se le reveló a Pablo? Yo creo, estando con los discípulos, yo quizás hubiese pensado igual que los discípulos en ese momento cuando se estaban escondiendo, ¿vale? Y se les aparece Pablo diciendo que yo soy cristiano. Yo quizás hubiese dudado también. Yo digo, a ver, demostrame realmente que te encontraste con Dios y que es así lo que me estás diciendo, porque si no, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay un fruto, hay algo que nos evidencia, hay algo que nos empezamos a dar cuenta que Pablo se encontró con Dios. ¿Cómo? Porque empezó a caminar en Dios, porque se bautizó, porque empezó a querer conocer un poco más. ¿Y saben qué? Uno cuando Dios se le revela, uno cuando se encuentra con Dios, es inevitable no empezar a caminar en Dios. No se puede no hacerlo. El deseo en ese momento, el deseo humano en ese momento es querer devolverle a Dios con algo, con no sé con qué, no sé, Dios me sale a hacer esto, yo te lo quiero dar porque es un deseo de mi corazón, quiero servir, quiero estar, no me quiero perder nada, pero ¿por qué? Porque es así. Si no suceden estas cosas, oremos porque Dios se va a revelar. Cosa que me pasó a mí, yo en el 2008 me encuentro con Dios, Dios se me revela mi vida, ninguno de mi casa iba a la iglesia, en varios de los viajes que hacíamos con mi papá, con mis hermanas, con mi mamá, a la casa de mis tíos, la casa de los pastores, en uno de esos viajes a mí Dios se me reveló. ¿Y saben qué? No aflojé nunca, no me aparté nunca.
Y Dios empezó a hacer. Volví a mi casa porque estábamos, para que se den una idea, de donde yo vivía a lo de los pastores eran más o menos 4 horas en coche, 3 horas y media, un poquito más. Y claro, el Adri le pone 1 hora 20 en el 500. ¿Y saben qué? Claro, esto fue en lo de los pastores, en lo de mis tíos. Después tenía que volver a mi casa y ¿saben qué? Empecé a buscar una iglesia. Digo, ay Señor, aparecete, como Dios me mostraste en ese lugar, mostrate acá, en la ciudad de La Plata. Empecé a hacer, no sé, apareció una iglesia. ¿Saben? Algo que es muy loco, un paréntesis, no me voy a ir muy por las ramas, pero yo en ese momento tenía un compañero de la escuela. Íbamos a una escuela técnica, una escuela doble turno. Yo iba de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pasamos todo el tiempo juntos. Ahí está Beto también. Y estaba todo el día en la escuela y tenía un mejor amigo. Pero un mejor amigo. Esos que estás todo el día juntos y después te vas a jugar al fútbol después de la escuela y estuviste 11 horas con él. No hay problema. Bueno, tenía una... Joel se llama. Y hay algo que es muy loco, que yo volví... Fue un campamento en el año 2008. Volví a la ciudad de La Plata... Y le empecé a hablar de Dios a mi mamá, a mi hermana, hasta en la escuela también. Y yo le decía a este chico, no sabes lo que me pasó en ese campamento. Dios transformó mi vida, no sabes. Y me dice, ¿qué, Nico? ¿Qué empezaste a ir a la iglesia? Sí, ¿por qué? O sea, todavía no, pero sí quiero. ¿Pero por qué? Porque yo voy a la iglesia, me dice. Y ahí nos empezamos a pelear. Ese día no nos hablamos más. Y le dije, ¿cómo todo este tiempo no me hablaste de esto? ¡Sos loco vos! No, lo que pasa es que yo no sé. Y ahí muchas veces los cristianos somos así, ¿no? Que nos callamos y no sabemos realmente. Pero a mí se me reveló. Y desde ese momento me dice, Nico, mirá, yo estoy medio con la iglesia, pero quiero empezar a ir. Vamos a buscar los dos una iglesia. ¿Cómo que no? ¿Cuándo vamos? Mirá, hoy voy a ir yo, me dice. Pero ahora, después de la escuela. El culto era a las 7, salíamos a las 6. Y bueno, no, hoy no. Pero vamos, ¿cuándo es el otro culto? El jueves. Vamos el jueves, ahí voy a estar. Y así fue, y así empezamos a ir. Tenía un compañero ahí de escuela ahí que los dos hablamos de Dios y ya. Y cuando se te revela, se te revela. Esto es así. Y empecé a servir. Me acuerdo que habían dado ahí unas clases, habían empezado, yo no escuchaba ningún instrumento, yo no escuchaba música, no escuchaba ningún instrumento. Dios empezó a hacer. Escuchaba cumbia. Yo sé que la pastora me entiende de lo que estoy hablando. Imagínense el level de música, ¿no? Y no escuchaba nada y no me gustaba y miraba lo de la alabanza y nada. Y abrieron las clases de bata ahí en la iglesia y dije, bueno, me voy a anotar, me voy a escribir. Y así Dios empezó a hacer. Pero yo quería estar y estábamos y nos pintamos la cara como payaso y salíamos a la calle y así pasa. Después obviamente que uno se empieza a poner un poquito más grande, los años van pasando, uno crece, nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero algo que nos hablaba el pastor, yo no recuerdo si fue el domingo, que nos decía que muchas veces perdemos la capacidad de maravillarnos. Dejamos de ser como niños. Dios me venía hablando mucho en estos días acerca de hay que ser como niños. Porque el niño tiene esa esencia. Que muchas veces cuando nos volvemos grandes la perdemos. Porque pensamos que somos autosuficientes, que somos capaces, que nuestro talento lo puede. Y bla, 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 un montón de cosas. Pero ¿saben qué? Dios siempre está ahí para volverte a tirar. Para volverte a tirar. Dios te quiere seguir mostrando. ¿Sabes qué? Si Dios se te reveló en algún momento, ¿sabes qué? Hay más todavía. No dejé de buscarlo porque Dios se te quiere revelar aún más y aún más. Y esto, ¿saben qué? Va a ser así hasta que Él nos venga a buscar. Así que estate con esa expectativa, no aflojes en esa área. Si vos decís, ay no, ya me la sé toda, ¿sabes qué? No sabe nada. Te lo dice alguien que mucho tiempo piensa y pensaba y un montón de cosas que se la sabe toda. Hasta que me encuentro con Dios y de nuevo me doy cuenta que no sé nada. Así que para volver con la historia esta de Pablo, el mayor nivel de revelación de Pablo fue en ese instante, en ese encuentro con el íntimo, con el amado. Esta serie es eso, es intimidad con el amado. Ahí donde se nos revela todo, ahí donde Dios nos habla, ahí donde Dios nos transforma, ahí donde empezamos a ver los beneficios de estar en su presencia. Cuando nos queremos apartar un poquito de la intimidad con Él, ahí es donde empezamos
empieza a aparecer Nico, empieza a aparecer ese olor que hablaba el pastor, ¿no? Ese corazón que a Dios no le agrada, porque nuestra mayor esencia está cuando estamos con Dios. Cuando ponemos un pie fuera de la iglesia y decimos, voy a ir cada tanto ahí, ¿sabes qué? Ese va a ser tu principio de caída. Porque una brasa que se aleja del fuego, ¿saben qué? Se apaga. ¿Cuándo se vuelve a encender? Cuando se acerca nuevamente a la llama. ¿Cuál es esa llama? La intimidad, la iglesia. Me encanta. Esto es un boom, porque lo leí en estos versículos en Hechos y me encantó, porque la palabra dice que los hombres que estaban con Pablo, con Saulo, escucharon la voz pero no veían a nadie. Fue un solo momento de intimidad. ¿Saben qué? El que realmente lo disfrutó fue Saulo. Los otros fueron testigos simplemente. Pero esto a mí de la Biblia me dice que esto es personal. No vieron nada. Es increíble, Dios es increíble. No vieron nada, pero Pablo sí. Así que eso es algo entre vos y Dios. El pastor puede estar acá 800 horas hablándote, compartiéndote. Red, ministración, palabra, congreso, jóvenes, ¿qué más? Un campamento, los niños, unos perritos, un granero, todo. Pero ¿sabes qué? Nadie te lo puede compartir. Es Dios. Es Dios el que te puede hablar a tu corazón. Es el que te habla, el que te marca una diferencia. Cuando se te revela, tu vida va a cambiar, va a ser transformada. Así que a Pablo se le revela racionalmente, porque Pablo, estamos hablando de que era un erudito, estudió con Gamaliel, uno de los más teólogos top de la historia de ese momento. Pablo sabía, Pablo era un erudito, él lo tenía claro. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me hizo reflexionar es que lo bueno de todo esto es que él tuvo como ese tiempo para pensar, ese tiempo de acomodar ideas. Yo no sé vos, pero a mí me pasa un montón, que yo necesito acomodar un montón las ideas. Yo pienso un montón también las cosas y muchas veces me voy de mambo, ¿no? Pero cuando me acomodo las ideas, cuando en realidad Dios me acomoda las ideas, ahí es donde digo, todo está bien. Pero ¿saben qué? El que lo convence realmente, de espíritu a espíritu, es el Espíritu Santo. No lo dejemos afuera de la conclusión, el Espíritu Santo. No sé si les pasa que muchas veces uno dice Dios, Jesús, y el Espíritu Santo, ¿dónde quedó? ¿Viste? No se habla mucho y en realidad es todo, es lo que Jesús nos dejó acá en la tierra para que se nos sea revelado, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo se lo revela de espíritu y de espíritu, ahí tiene todo el peso del conocimiento, ¿no? Ahí donde se le muestra, y sin dudar Pablo va a morir por el propósito. A mí todavía de esa manera no se me reveló. Intento, voy. Pero ¿saben qué? Ahí para mí Pablo fue una bomba. Pero ¿saben por qué? No por lo que él sepa, sino por ese combo increíble que Dios tenía preparado. Así que la revelación trae cambio. Sí o sí. Esto no es que, bueno, a veces. No. La revelación tiene que traer un cambio en tu vida. Pero, digan conmigo, pero, podemos aceptarlo o no. Muchas veces a mí me ha pasado un montón que Dios me ha hablado y digo, ay Señor, creo que no te escuché. Hubo como una interferencia ahí, se escuchó ahí justo pasó una moto y no lo escuché, ¿no? Pero ¿saben qué? Somos conscientes de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que Dios se nos revela. ¿Se te va a revelar? Sí. Pero ahí donde, ¿será? Dios, no es el tiempo. No. Todavía mi ministerio no empezó, le dijo Jesús a María. Y María le dijo, anda a hacer el milagro. Y fue. Pero por eso nos sentimos mal muchas veces. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pero Dios se nos reveló. Dios se nos mostró. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Pero ¿saben qué? Dios es bueno. Dios te va a seguir dando oportunidades. Dios no te va a dejar en banda. Él sabe lo que te está pidiendo. Él te va a dar el respaldo.
Para los que no saben, los miércoles es un día complejo laboral para mí, días complicados, en donde tengo que rendir cuentas. Creo que le conté un montón de veces que yo hago diagnóstico de miércoles a miércoles. ¿Y hoy qué día es? Hoy es miércoles. Y hoy la tenía no compleja lo siguiente. No venía... ¿Vieron? Estaba un paso atrasado. Estaba un paso atrasado de la fábrica. La fábrica me estaba llevando... La constructora me estaba empujando a mí, yo no estaba empujando a la constructora. Y hoy digo, Señor, ayer hablaba con la pastora y digo, mañana es miércoles y me da cosas. Y digo, Señor, si ya me pusiste ahí, respaldame. Así que hoy teníamos también una reunión con una empresa de Madrid. Y bueno, Señor, cuando le escribo al muchacho, le digo, mirá, vamos a iniciar la reunión a las 9:30, si te parece, si está todo bien. Y me responde, Nico, estoy atrasado, no llego para hoy. Ay, Sergio, bueno, Sergio, te la voy a dejar pasar, pero por hoy, Gracias, Jesús, ahí decía, ¿no? Yo tuve, bueno, estaba mi jefe ahí, le digo, mirá, ¿sabes qué? Mirá, Cristo, le digo, mirá, yo hice todo lo que pude. Y me dice, mirá, justo los accionistas hoy no vienen, así que reunión no va a haber. Ay, Cristo, bueno, si hacen las cosas así, yo no, ¿qué querés que haga? No puedo, yo no puedo empujar todo solo. Y es Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. A ver, yo me tengo que poner las pilas ahora, no es que, ay, no, ya está, no lo voy a dejar así. Pero es Dios el que te respalda. Mi día fue diferente. Después, bueno, hubo otros incendios para apagar, pero Dios lo cambia todo. Dios nos da ese empujoncito que muchas veces nosotros por nuestros propios medios no lo podemos dar. Ahí vemos el respaldo de Dios divino. Yo no sé si la pastora estuvo orando o qué, pero ayer me dijo que iba a estar orando por mí, así que si necesitan algo, no. No. Pero el encuentro con Dios puede ser en cualquier momento. Nosotros no lo elegimos porque es así, yo no decido en realidad. Dios es cuando tiene el plan perfecto para aparecerte en tu vida. Él tiene sus planes, entre sus planes está ese momento. Y yo me replanteaba una pregunta. Y yo pensaba, ¿en qué tema yo sé que Dios se me reveló? ¿Y en qué tema yo sé que no? Esto no es para que me lo respondas, pero ¿en qué tema sabes que se te reveló? Yo sé que hay ciertas áreas que a uno por ahí les cuestan un poco más, que Dios se le reveló, pero bueno, está en eso de no sé si lo hago o no lo hago, pero hay varios temas un poco claves, ¿no? Y Dios me hablaba acerca, bueno, esto no fue ahora, ¿no? Pero Dios en su momento se me reveló a través del diezmo, que es un tema en realidad que se te tiene que revelar. Se te tiene que mostrar, porque si no es una acción. Está bien, lo estamos muchas veces, y si no se te reveló, hacelo por obediencia. Pero ¿sabes qué? Dios cuando se te va a revelar, decís, ay no, estaba bien, Señor. A muchos se le revela la santidad. Me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, cuando Dios se me apareció ahí en el 2008 en un campa de jóvenes, fue increíble. Estábamos en la otra iglesia con el pastor. Y yo pensaba, porque se habló mucho, en todos los campas también se habla un poco acerca de los chicos por un lado, las chicas por el otro. Y claro, yo estaba 15 años, estaba on fire, no conocía a Dios, imagínense, ¿no? Es como se me activó una alarma ahí, de un radar. Y hablando de este tema, y yo en el medio del culto, como que digo, bueno, Señor, está bien, yo entiendo todo, pero esta área déjame que yo la administro, ¿entendés? Señor, yo esto, vos todo el resto, todo bien, pero este tema no, déjame. Hoy me miro y no entendía nada, ¿no? Pero ¿saben qué? A los 17 años, yo cuando tenía 17, ahí se me reveló. Y gracias a Dios que Dios me guardó esos 2 años. Y cuando se te revela, se te revela. A mí me pasó que dije, bueno, Señor, yo me voy a guardar para mi futura esposa. Me casé con 25. Y Dios lo hizo. Fue fácil, no, porque yo estaba yendo en contra de un sistema, ¿no? En contra de mi familia, en contra de la universidad, en contra del trabajo, en contra... Me acuerdo que me decían, nunca con una mujer, ¿no? Así me decía un tío mío. Che, ¿no será gay?
Macanudo el tío. Pero ¿saben qué? A mí se me reveló y me importaba nada, muy poquito. Y yo tenía las convicciones, pero ¿saben por qué tenía esas convicciones tan firmes? Iba contra el que sea, ¿eh? Charlas con mis papás, cenas interrumpidas por este tema, pero me importaba nada. ¿Saben por qué? Porque se reveló. Y aún así, Dios nos guardó a Mili y a mí. Gracias a Dios, Dios se le reveló a ella también y nos guardamos y nos casamos vírgenes. Porque Dios se nos revela. Yo hice una oración, estaba pensando en eso recién, hice una oración cuando no conocía a Mili. Yo tendría 18, 19 años, ¿no? Ni nos conocíamos y yo le pedí a Dios por mi esposa. ¿Cuántos no oran ahí por su esposa? Y yo le decía, Señor, frizá a mi esposa. Como que la ponga dentro de un freezer, que la congele ahí. Y Dios lo hizo, ¿no? Porque, bueno, no sé por qué llegué a ese punto, no importa. Pero, claro, claro, blanca, es blanquita, media rubia. Dios la frizó. Sí, exacto, ahí está. Son oraciones que Dios responde. Pero cuando se te revela no te importa el entorno, no te importa en dónde estés. A Pablo le pasó exactamente lo mismo hasta dar su vida por Jesús. Esas son las convicciones, ¿saben qué? Que solamente el Espíritu Santo te las puede hablar. Y ahora voy a hacer algo que me hace mucho el pastor, que en realidad me pasa que, bueno, no puedo hablar mucho de series ni películas con el pastor. ¿Saben por qué? Porque te dice, esa ya la vi y termina así. Y le digo, ¿por qué le conté? ¿Y por qué estamos hablando de eso? ¿Y por qué me cuenta el final de la película? Pero ¿saben qué? Yo hoy voy a hacer lo mismo. Te voy a contar el final del mensaje. Ya está, te lo voy a spoilear. ¿Saben cuál es la verdadera revelación? Pero la revelación máxima de todo. Aquellas cosas que Dios nos ha regalado, dice Pablo en Corintios, y es Jesús. Esa es la verdadera revelación. De toda la historia de la humanidad, ustedes agarran la Biblia de punta a punta y es Jesús. Jesús nos habla a través de las cristofanías. Se aparece Él. Lo vemos en Apocalipsis, el libro de la revelación. ¿Saben qué es Jesús? En el medio, ¿qué hay? Jesús. ¿Podría darle el cierre al mensaje acá? Sí. ¿Saben por qué? Porque el verdadero mensaje, la revelación máxima de Jesús, si se te revela eso, ya está, que Jesús venga mañana. Era algo que Juan sabía bien, el discípulo amado, aquel que pasaba mucho tiempo con Jesús, aquel que estuvo al pie de la cruz y lo vio ahí en sus últimos momentos y después lo volvió a ver, también se le reveló. En Juan 1:1, no hace falta que lo pongan si quieren, pero dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A Juan se le reveló, si no, no escribís estas cosas. Yo creo que en ese momento, si yo lo hubiese leído o si Juan me lo hablaba así, no hubiese entendido nada. ¿Qué me está queriendo decir este muchacho? Pero se te revelan cuando te dan ganas de escribir y de hablar así de Dios, de hablar así de Jesús. Es porque, algo te pasó, algo cambió adentro tuyo. ¿Y para qué Dios se te revela? Para mostrarte propósito. Les comparto algo más. Yo tenía 12 años, ¿vale? En uno de los viajes que yo siempre les cuento, que iba a la casa de mis tíos. Yo tenía 12 años y mi tío Pimpo, el papá del pastor, me invitó a la iglesia. Yo tenía 12 años, no entendía nada. Pero como él estaba contento, full, me contentó verlo porque me dice, vamos a la iglesia. Yo le dije que sí, se puso contento y me contenté y bueno, vamos. Yo no sabía ni dónde. No sabía ni cómo decirle a papá, mamá, ni dónde íbamos, pero bueno, vamos. Entré a la iglesia, me acuerdo que era finita y larga, ¿no? Tenía como silla de los dos lados y me senté al lado y fue una fiesta en realidad. Yo no entendía nada de qué estaba pasando, pero lo veía a mi tío tan contento y bueno, yo también, ¿no? Y fue espectacular. Yo, como no entendía, digo, bueno, mirá, sí, bueno, nos vamos, ¿no? Pero ¿saben qué? Algo empezó. En ese tiempo algo empezó en mí. A tal punto que Dios me empezó a hablar y empecé a tener, no sé, 12 años, un nene puede pensar millones de cosas, ¿no? Pero me acuerdo que empecé como, yo voy a ser arquitecto. Dios me va a llevar a Europa.
Voy a ser arquitecto, sí. Y en una charla, volvimos para mi casa, después empezó a pasar el tiempo, todo, y yo me había quedado con esa. Y se ve que mi mamá me vio entusiasmado, no sé qué, me anotó en una escuela técnica. Y en una de las charlas que teníamos en la cena en mi casa, me acuerdo que estaba mi papá, estaba yo, mis 2 hermanas, mi mamá, estábamos en una cena, como todas las cenas, y hablamos. En un momento como que quise enorgullecer a mi papá, me acuerdo. Y le digo, ¿vos sabés una cosa? Le digo, así, bien argentino, el agrandado del argentino, bueno, eso me caracteriza. Y le digo, pa, yo 12 años. Cuando sea grande yo voy a ser arquitecto y ¿sabes qué? Dios me va a llevar a Europa y dinero y no sé qué más. A lo que él me mira a los ojos y me dice, Nico, no conté los patitos hasta que nazcan, me dijo. Me salió la sangre del corazón, fue el puñal, sacalo. No lo podía creer, pero ¿saben qué? No me importó. Porque yo sabía lo que Dios me había contado, ¿no? Y ahí donde Dios me empezó a hablar acerca de, ojo, ¿dónde soltás lo que yo te digo? Iglesia, vos te digo, ojo, ¿dónde soltás lo que Dios te está hablando? Dios, eso es algo entre vos y Dios. Si Dios te lo dijo, créelo, empezá a creerlo. Así que yo sin conocer a Dios me lo creí. Eso que se me había revelado en su momento. Bueno, y acá hoy, ¿no? Pero, ¿saben qué? No es que digo, ay, bueno, me lo creí o no aflojaba ni un momento. Un nene de 12 años. Empecé a ir a la escuela, me acuerdo que le dije a mi mamá, anotame. Mi mamá dijo, bueno, te anoto, pero vos vas a durar ¿cuánto? Después volví a la otra escuela y ya, esa va a ser tu vida. Y no, el tipo ahí, todos con los videojuegos, me acuerdo que en ese momento, y yo con la maquetita iba a la escuela así con... Encima yo era así, hermano. Todos eran grandotes, en la escuela técnica son todos grandes, pero el tipo firme ahí, no paró en ningún momento. Dios me lo había hablado. Dios me lo había revelado. Después en el 2008 empecé a ir, yo con 15 años, Dios se me empezó a mostrar más y más, y ¿saben qué? No me aparté nunca más. Con altos y bajos, ¿no? Como todos. Pero no dejé de ir a la iglesia. Pero cuando Dios se te aparece, cuando choca con vos y se te muestra quién es, no te parás de maravillar. No empezás a creerle, pero no es que solamente hoy me lo creo, hoy no, creo que tengo fe. No, es un hecho. Y en Mateo capítulo 11, versículo 25, dice, no sé si lo tienen ahí o se los leo, dice, vamos a darle, ahí está. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Hay cosas, ¿sabes qué? Que aquellos que se creen, boom, Dios no se las va a mostrar. Si vos tenés un corazón como niño en este tiempo, empezá a hablar con Dios, a tener esa intimidad con el amado, y Dios te va a empezar a mostrar, te va a empezar a mostrar. Hey, digan que sí, les conviene. Pero hay una revelación que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nos la vamos a perder. Va a pasar de largo. Si empezamos a desestructurar nuestra cabeza, a romper nuestros límites. Yo muchas veces me cuesta un montón creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tengo la cabeza muy cuadrada, porque tiene límites mi cabeza. Como todo arquitecto ahí, hablando con otra arquitecta, hay como esas paredes mentales que uno va armando, formando. Pero Dios me dice, rompe lo que yo tengo más, rompe lo que yo tengo más, rompe lo que yo tengo más. Hasta que digo, bueno, hasta que se me revela y digo, Señor. El lugar en el que yo estoy actualmente en el trabajo, yo, Nico, el Nico que yo no conozco, no podría estar ahí. Se me reveló que iba a estar ahí, pero no. Pero ¿saben qué? Dios me quiere romper los límites en este momento. En este año de reinicio yo me lo tomé en serio a eso. Hay días que me cuesta más, otros días que me cuesta menos. Pero digo, mi mente se tiene que expandir para que Dios siga revelando y Dios siga mostrando, porque si no, ¿saben qué? La revelación va a quedar así, apretada. Así que animate en este año, si no lo hiciste eso, si te sentís así, a empezar a romper esos límites. Aquellas cosas que vos pensabas que no la ibas a conseguir, si lo haces,
Dios va a empezar a mostrarte y ¿sabes qué? Dios va a empezar a llevarte a ese lugar. ¿Amén? ¿Saben qué? Punto número 1. Voy a hacer 3 puntos, lo voy a intentar hacer conciso y rápido. Pero yo me hacía 3 preguntas, en realidad son 2, pero voy a empezar por la número 1. ¿A quiénes se le reveló Dios en la Biblia y cómo? Yo pensaba mucho en esto, ¿no? Porque a mí me gustan siempre los ejemplos y siempre voy a la Biblia y encuentro. Y está espectacular porque digo, bueno, a ver quién quiero ser hoy. No, mentira. Digo, bueno, a ver qué le pasó y cómo lo atravesó con Dios. Si bien Dios nos habla individualmente y particularmente y no todos somos iguales, Dios nos habla de maneras diferentes. Pero está bueno. A mí me gustan todas las películas de historias reales, a ver cómo pasan. Pero encontraba a un Ananías. Y a Ananías se le revela que tiene que ir a ver a Pablo. En realidad él lo hizo por obediencia, pero en realidad tuvo que decir, bueno, no, sí, Señor, sos vos el que me estás hablando, y si no se hubiese quedado en su casa tranquilamente. Pero no, él fue. A Nabucodonosor se le revela cuando echa a Sadrac, Mesac y Abednego al horno de fuego. Los manda ahí a los 3, pero él era el rey en ese momento, empieza a mirar adentro del horno de fuego y empieza a ver a 4 y dice, no, esto no. A ver, se acercó y preguntó a uno, ¿son 4? Sí, pero aquel, el cuarto, tiene la figura de un Dios. ¿Y saben qué? Termina diciendo, cuando cae en conciencia, termina diciendo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, porque se le reveló. Hay que meter a una persona en un horno de fuego y terminar diciendo, alabado sea el Dios de los 3. Algo pasó en el medio. A Moisés se le revela a través de la zarza. No, fue algo loco que él iba andando a pie y empieza a ver algo que es totalmente extraño en el momento y todo cambió luego de ese momento. A Josué se le presentó Dios delante de él como el comandante de los ejércitos celestiales. Se le presenta ahí y Josué dice, ¿sos un enemigo o sos amigo? ¿Qué sos, no? ¿Y saben qué? Se le reveló y su vida cambió a partir de ese momento. Pero después encontramos a 3 personajes más en la Biblia. Tenemos un tal Pedro, no sé si lo conocen. Si no se los cuento. Estoy haciendo igual que Mati, que se tomó todo el vaso del miércoles pasado. A Pedro se le revela, pero ¿saben cuándo se le revela? Luego del final. Jesús es crucificado y Pedro volvió a pescar porque tiene como esa humanidad de, bueno, ya está, bueno, lo lindo ya pasó y ¿saben qué? Si fue así, ¿por qué realmente no se le reveló? A Pedro se le revela cuando lo ve ahí en la orilla, cuando se les aparece nuevamente a los discípulos y ahí su vida empezó a cambiar, ahí nosotros empezamos a ver a un Pedro, a un apóstol, aquel que Jesús lo mandó a que sea la piedra fundacional de la iglesia. Pero se le reveló tarde. Vemos a un Tomás, que se le reveló de manera particular también cuando se les aparece Jesús, que el otro día el pastor lo decía, cuando Jesús atraviesa la pared y se les aparece a los discípulos también. Y Tomás no creía hasta que Jesús se le vuelve a aparecer y le dice, bueno, a ver, ¿sos vos, Jesús? Sí, tocá acá, a ver, probá, a ver, tocá un poco. Soy yo. Se le revela, pero ya era tarde, ya pasó. Santiago, el hermano de Jesús, también se le revela, pero al final. Hay veces que nosotros pensamos que ya es tarde. Que ya pasó todo, pensamos que las cosas ya las damos por perdidas, pero ¿sabes qué? Dios llega a tiempo, en realidad Dios no llega ni antes ni después, Dios llega a tiempo, no pensemos nosotros que es tarde. Ay, Señor, no voy a poder hacer todas estas cosas, no voy a poder cumplir la palabra que me revelaste en el 82 porque ya pasaron algunos años. No importa, si Dios llega, si Dios se te revela, Él quiere hacerlo igual, Él quiere revelarse y convencer a los que a su tiempo son llamados. Dios se te revela para mostrarte propósito. Caminemos en eso. Punto número 2. Yo pensaba, ¿por qué y para qué se revela Dios? ¿Alguna vez pensaron, bueno, pero está bien, entiendo más o menos el por qué, pero ¿para qué? Bueno, se nos revela para mostrarnos propósito. ¿Y para qué? Para saber nuestro accionar, para orientarnos. Vemos ahí el ejemplo de Juan cuando se le revela el Apocalipsis, ¿no? Se le revela a través para que creamos en las señales de que Jesús va a venir pronto, de lo porvenir. El salmista escribe, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Dios lo hace porque sabe cómo somos, porque Él no quiere. Nosotros muchas veces vemos cosas como nos decía, muchas veces como niños. El pastor decía que Jason Upton puso un hijo y el niño iba ahí adelante, agarraba una hoja, agarraba cualquier... Somos así nosotros también. Pero si yo te dices, para allá, anda para allá. Ay, pero lo que pasa es que no, bueno, te voy mostrando el camino y por eso Dios se nos revela. Se nos revela a propósito por eso. Dios lo hace porque nos ama, no quiere que nos perdamos. ¿De dónde? Y de la senda correcta, que nos acerca a Jesús. Pero ¿saben qué? Pero todas estas cosas, ¿cómo son reveladas? Está bien, entiendo todo. Dios me quiere hablar, perfecto. Ya más o menos estoy cuadrando qué es lo que Dios nos está queriendo decir, pero ¿cómo se nos revela? Y bueno, se nos revela en la intimidad con el amado. Y esta serie está buenísima. Ahí es donde Dios te va a empezar a hablar. Mateo 6:6, cerrada la puerta y ahora tu Padre en lo privado te va a recompensar en lo público. Pero ahí es donde Dios te va a hablar. A mí me pasa un montón que mis momentos con Dios son a la mañana cuando voy en coche al trabajo, tengo como 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta y ese es mi tiempo con Dios porque estoy ahí solo con Él. A veces pongo música, a veces no, voy hablando en el camino. Háblame, Señor. Hasta que se me cruza un coche y tengo que pedirle perdón a Dios porque algo se me escapa de mí. Pero es ahí donde Dios nos habla. Muchas veces me habla en el trabajo también. Pero ¿saben por qué? Yo sé que me habla. Porque estoy con la cabeza ahí, Señor, hablame. Estoy como alerta de lo que Dios me está queriendo decir. De repente viene alguien y yo digo, este es un ángel. Dios manda un ángel porque no hay manera de que me pase estas cosas sino. Es en la intimidad. Ahí es donde Dios nos habla, cuando lo buscamos, cuando estamos dispuestos a dejar de mirarnos a nosotros mismos y enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿Se acuerdan que hoy les spoileé cuál era el final? Que es Jesús, el final es Jesús y les dije que es Jesús. Y Jesús se nos revela para mostrarnos quién es Él. El sentido de nuestras vidas lo tiene que rodear a Él. Muchas veces, Señor, dame esa doble paga que estoy esperando, eso sabroso, jugoso para disfrutarlo e ir a comer. ¿Saben qué? No tiene sentido eso. El sentido de Jesús. Nosotros tenemos que empezar a anhelar a ver a Jesús. A mí me costaba, me acuerdo que hasta que Dios mostrame quién sos, hasta que Dios se me empezó a revelar y ahí donde digo, yo tengo que empezar a ver a un Jesús glorificado, exaltado, a ese Rey de Reyes. Nosotros cantamos canciones que son espectaculares, pero en realidad decimos, Rey de Reyes, Señor del Señor, pero ¿qué estamos cantando si no se nos revela? Hasta que yo digo, santo, 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 pero ¿por qué? Ay, Dios, lo quiero decir, quiero expresarlo. Jesús, Rey de Reyes, vos sos aquel que es digno de toda honra, de toda adoración. Sos mi Rey. Te amo, Jesús. Pero porque me sale. Si no es complejo. En Juan, capítulo 14, y voy cerrando con esto, versículo del 2 al 7, NBI, no sé si estamos ahí. Yo cuando escribía el mensaje de hoy, quizás va a ser muy pesado, Señor. Alivialo un poco. Decime, dame la estrategia para que esto no sea quizás tan intenso. Pero después digo, es la palabra de Dios, ¿qué voy a camuflar? Pero Juan en el capítulo 14 dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabremos a dónde vas. Así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y es donde Jesús le dice algo que ya escuchamos 1000 veces, pero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El camino al Padre, a esa vida eterna, a eso
increíble que Dios ya tiene listo. ¿Saben cuál es? Es Jesús. Él es el camino. Y me encanta porque yo hubiese sido uno de los discípulos también que decía, Señor, no sé qué me estás queriendo decir, la verdad que no entendí nada, ¿me lo podés explicar más en básico? No sé cómo le hubiese dicho yo en ese momento. Pero Jesús era claro. Dice, si realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento, o sea, Jesús ya le estaba diciendo desde este momento, desde ahora, si ya me están viendo a mí, están viendo a mi Padre. Dice, y desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces, si descubrimos y se nos revela Jesús, ya estamos con Dios. Y ¿saben qué? Desde ese momento vamos a empezar a vivir el cielo en la tierra. Muchas veces digo, Señor, llévame al cielo porque ahí yo sé que voy a estar espectacular. Pero ¿sabes qué? Dios puede traer el cielo a la tierra. No nos limitemos nosotros a eso. ¿Es fácil? No. Yo me acuerdo que los muchachos hacían algo así. Yo sé que esto quizás es medio pesado, pero hay una eternidad en los cielos. ¿Cuántos quieren eso? ¿De verdad? ¿En serio? Pero para eso tenemos que conocerlo a Él. Y para eso, en la historia de la humanidad, Jesús se fue revelando y revelado en nosotros. Como les decía, Jesús es el medio para que lleguemos al Padre. Pero aún así, yo les hablé de otra persona hoy también. Aún así necesitamos al Espíritu Santo. Para que nos vaya mostrando, para que se nos revele. Porque si no queda todo ahí queda en teología, queda en teoría, queda en conocimiento, queda en yo sé, pero el Espíritu Santo es el que lo hace. En Juan capítulo 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Saben qué? Necesitamos al Espíritu Santo. Yo me levanto a la mañana, una vez escuché esta cosa que los cristianos hacemos, ¿no? Pero una vez escuché, no me acuerdo si era el testimonio de... Bueno, yo sé que capaz que el pastor va a saber. No sé si era Marcos Witt, alguien así, que él decía como que se levantó a la mañana una vez orando, dijo, bienvenido Espíritu Santo, y la madre que estaba en contra... Benijín. Y la madre que creo que estaba en contra de que él vaya a la iglesia se desplomó también para atrás y espectacular, ¿no? Y yo desde que escuché el testimonio, cada vez que me levanto a la mañana digo, buenos días Espíritu Santo. No podés. Ahora que lo pienso digo, no podés. Pero bueno, son esas cosas que... Pero ¿saben qué? Me levanto a la mañana y ya lo recuerdo al Espíritu Santo. Sí, se me tiraba de la cama mi esposa amada. No. Así que saben que la máxima expresión de revelación solo la podemos alcanzar a través del Espíritu Santo. Es el que nos convence realmente, el que trae lucidez en estos tiempos hasta que Él venga, hasta que Jesús venga. Amén.